Buenos días a todos y a todos los que se encuentran hoy por esta hermosa mañana en nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. El día de hoy iniciamos o retomamos nuestro ciclo de seminarios Mares, Ríos y algo más, organizado por el Ministerio del Poder Popular para Pesca y Agricultura y Acuicultura, donde el economista Juan Carlos Lorios Hernández ha hecho una labor para tratar de integrar los conocimientos del área de pesca y agricultura en todo el territorio nacional. Desde el CENIP, el Centro Nacional de Investigación en Industria y Agricultura, dirigido por el ingeniero Eric Martínez. Es un honor, un placer tener hoy a nuestro nuevo conferencista, el doctor Ángel Rafael Fariñas, con la presentación de Tecnobiología, aprendiendo el recurso pesquero desde el conocimiento del pescador. Un tema retador, un tema que nos llena de orgullo, que nos llena de visión general de todas las pescadoras, los pescadores, los estudiantes, los investigadores, los profesores, todos los que estamos relacionados con este maravilloso recurso que nos da el mundo. El doctor Fariñas es un investigador y profesor que tiene una dilatada experiencia en el campo de la biología. El doctor Ángel Rafael Fariñas Pestano es licenciado en Biología en el año 94 de la Universidad de Oriente. En el 2012, doctor cum laude en Biología Marina y Agricultura de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Curador del herbario Isidro Ramón Bermúdez Romero de la URO entre los años 88 y 2001. Ayudante docente en la Universidad Simón Bolívar entre el año 95 y 97. Profesor asociado de educación exclusiva de la Universidad de Oriente desde el año 97. Coordinador del Laboratorio de Ecología de Peces Marinos y Etnobiología Marina. Tutor de 9 trabajos especiales de grado en la licenciatura de Biología en la Universidad de Oriente. De 4 trabajos de grado con proyectos de estudio de maestría en ciencias marinas y uno de licenciatura en Biología de la UNI. Un trabajo de grado con proyecto aprobado para el doctorado en ciencias ambientales de la Universidad Experimental de Guerrero. La dilatada experiencia del profesor Fariñas nos contextualiza en este tema tan valioso y tan importante. Les recuerdo que hasta la fecha, para nuestro cuarto seminario, tenemos 305 personas inscritas en el seminario. Y en especial, 18% de este grupo son pertenecientes al COMPAS. Felicitaciones a este grupo de pescadores y pescadoras que se integran a este proyecto de seminario. Tratamos de hacer un listado de dónde nos veían y decidimos decir que es desde todo el país, porque desde todos los estados nos están reportando la conexión y el interés por este seminario. Profesor, somos todos oídos para usted. Puede iniciar su Bueno, presentación. muchas gracias, de verdad. Quiero felicitar todo este enorme esfuerzo que está haciendo el equipo del CENIPA y del Ministerio y del conjunto de investigadores asociados, colaboradores, en una labor formativa esencial, fundamental para el país. Realmente mis felicitaciones sinceras a todo el mundo, a todo el equipo que tiene que ver con esto. Bueno, sin más preámbulos, entonces les pido que me acompañen en este viaje a conocer el mundo de la etnoictiología, aprendiendo entonces del recurso pesquero desde el conocimiento que tienen nuestros pescadores artesanales. La etnobiología es una disciplina que inicialmente fue categorizada como aquella que se encarga de estudiar la utilización de plantas y animales por personas, animales y otros seres vivos, por personas primitivas. Ese concepto de Castetter de 1944 actualmente ha sido ampliado, ¿no? Y se refiere hoy en día a cómo usan la biota las comunidades, incluso actuales, de pescadores, cómo la nombran, cómo la clasifican, qué relaciones guardan con ella, qué conocen sobre esa biota, que no son solamente peces, de qué manera ese conocimiento les sirve de provecho, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la etnobiología tiene que ver con muchas ciencias, tiene que ver con aportes que hace la biología, la antropología, la lingüística, la sociología, el trabajo social e incluso la geografía.
En tal sentido, entonces, estamos hablando de una ciencia que hace uso de la multidisciplinariedad, es decir, varias disciplinas que van aportando desde su campo. Pero no solamente se queda allí, sino que pasa al plano de la interdisciplinariedad, o sea, la integración de esas disciplinas, e incluso va más allá, al mundo de la transdisciplinariedad, o sea, superando las fronteras entre disciplinas y viendo el problema como un todo desde un enfoque holístico. Y aquí vale la pena citar a el profesor Miguel Martínez Migueles, experto en el área de la transdisciplinariedad, donde él señala, y leo en comillas, cuando hablamos de transdisciplinariedad nos estamos refiriendo a un conocimiento ya superior, emergente, fruto de un movimiento dialéctico de retro y proalimentación del pensamiento que nos permite cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento disciplinar y crear imágenes de la realidad más completas, más integradas y por consiguiente también más verdaderas. Por lo tanto, abordar el recurso pesquero desde el enfoque de la transdisciplinariedad e involucrando el conocimiento ancestral de nuestros pescadores nos lleva a tener una visión un poco más realista del mismo. La etnobiología en general tiene dos grandes áreas, dos grandes ramas. La etnobotánica, que se encarga un poco de los usos y el conocimiento que tienen nuestras comunidades sobre las plantas, y la etnozoología, referida a los animales. De la etnozoología, pues deriva nuestra vedette el día de hoy, que es la etnoictiología. La etnoictiología estudia fundamentalmente los nombres tradicionales que les dan nuestras comunidades a los peces, algo de vital importancia y sobre lo cual creo que hay mucho trabajo por hacer. Necesitamos unificar los nombres comunes de los peces porque nos lleva en muchos casos a o a hacer sus registros o a hacer registros equivocados, y por lo tanto es una tarea importantísima que debemos librar, ¿no? Es un campo de trabajo inmediato. También la etnoictiología estudia las clasificaciones que hacen los pescadores de los peces, y ambas, tanto los nombres tradicionales como esas clasificaciones, forman parte de lo que se conoce como la etnotaxonomía. En general, el estudio de la etnoictiología involucra relaciones hombre-pez, conocimientos de aspectos biológicos sobre los peces que tiene el pescador, dónde se reproduce, en qué época lo hace, qué tipo de hábitats frecuenta. También se registran las artes ancestrales de pesca, métodos de pesca que derivan de nuestras indígenas, de prácticas ancestrales de obtención del recurso pesquero. Y por último, los usos de los peces. Esto un poco resume, hay otros aspectos, pero resume en general lo que aborda la etnoictiología. Cuando hablamos de uso de los peces, pues los usos son muy diversos, ¿no? La gente tiende a asumir que los peces se usan para consumo y como carnada, pero resulta que no, también los peces son empleados para la fabricación de utensilios, como vamos a ver más adelante, con fines recreativos, para ornato, en actividades mágico-religiosas muy importantes para la cultura del pescador, incluso para defensa personal, ya vamos a ver algo al respecto, como profiláctico y también con usos medicinales. Ese conocimiento etnoictiológico es vital, es fundamental para poder manejar el recurso y también para la vida cotidiana de los pescadores. Por lo tanto, forma parte de su cultura. En tal sentido, es un bien social que es necesario preservarlo, porque, repito, tiene que ver con el acervo cultural de nuestras comunidades. El problema es que su forma de transmisión oral hace que vaya pasando generación tras generación solamente por esa vía o esencialmente por esa vía, por lo que corre el riesgo de perderse si no dejamos un registro escrito, si no dejamos un material que pueda preservarse de manera fidedigna en el tiempo. Los enemigos del conocimiento científico relacionados con su forma de transmisión oral son, por ejemplo, la transculturación,
Nuestros pescadores también ocurre que buscan nuevas formas de vida, o sea, sobre todo en aquellos sitios donde cerca de sus zonas normales de prácticas, pues hay actividades turísticas importantes. Entonces el pescador se transforma deja de ser pescador y se transforma en un promotor turístico. También sucede que buscando nuevas formas de vida, buscando posibilidades de estudio, etcétera, migran a centros urbanos y abandonan la pesca. Y finalmente, pues el desarrollo en sí, o sea, la generación de servicios, fuentes de trabajo, atención médica, productos, etcétera, desvinculan al pescador del medio natural. O más que desvincularlo, yo lo que diría es que echan a un lado la dependencia directa del pescador sobre ese medio natural, ¿no? Y entonces al final eso repercute en que haya pérdida de ese conocimiento etnoictiológico que, como vamos a ver más adelante, pues deriva de muchísimos años atrás. Es un conocimiento realmente ancestral. Bien, hablemos un poco de los antecedentes de esta disciplina en Venezuela, ¿no? De dónde partimos. Los primeros estudios en etnoictiología en el país fueron realizados por Rollero, trabajando con las etnias Piaroa de Aruba y Yanomami en aguas continentales, ¿no? Estudios de las pesquerías de estas comunidades en aguas continentales. Mientras que también se hicieron algunos trabajos, Lazo y alguna otra gente, Carlos Lazo y alguna otra gente hicieron algunos trabajos con los guaraos en la zona del delta del Orinoco, ¿no? Pero fundamentalmente en aguas dulceacuícolas. Mientras que en la zona costera había muy poco, hasta que empezamos nosotros a trabajar con esto. Novoa en el 2000 pues hizo un trabajo con nombres indígenas de los peces en la zona del Golfo de Paria, y Romero y colaboradores para 2010 trabajaron evaluando las agregaciones reproductivas, perdón, con base en el conocimiento local en los roques. Esta es una línea de investigación que lo dejo por allí, que es necesario abordarla y que no ha sido estudiada en el país, las agregaciones reproductivas. Y va a ser tema de un próximo seminario que espero poderlo dar, poder estar compartiéndolo con ustedes, que tiene que ver con las estrategias reproductivas de los peces, ¿no? Entonces hay algunas especies de peces que se reproducen solamente cuando hacen agregaciones masivas, ¿no? Y por lo tanto es muy importante evaluar esas agregaciones y protegerlas, porque si lo que hacemos es pescar esas agregaciones, vamos a estar afectando negativamente el recurso, ¿no? Entonces, bueno, Romero y colaboradores trabajaron con eso, evaluando esas agregaciones reproductivas con base en el conocimiento local del pescador en los roques. Pero aparte de estos dos aportes de Novoa y de Romero, en la región costera del país no se había hecho absolutamente nada de etnoictiología. Voy a aprovechar y echarles un cuentico de cómo llegué yo acá, ¿no? Por cosas de la vida, mis inicios en la investigación científica fueron en el campo de las plantas, en el campo de la botánica, ¿no? Independientemente que mi pasión siempre ha sido el mar, pues estuve allí trabajando con botánica al inicio. Y me llamó mucho la atención el mundo de la etnobotánica, o sea, de los usos de las plantas. Y como me gustó mucho, porque siempre he estado ligado, yo soy, como he señalado en muchas ocasiones, yo soy un pescador que estudió, que tuvo la posibilidad de hacer estudios formales. Entonces, siempre he estado ligado a nuestras poblaciones eh, agrícolas, pesqueras, etcétera, ¿no? Entonces, hicimos una serie de trabajos relacionados con la etnobotánica en algunas zonas del estado Sucre, y fuimos por toda la costa de Paria, por todos esos caseríos hasta allá, hasta lo que se llama la Boca de Dragón, cerca de Trinidad. Y quedaron unos trabajos bellísimos que me encantaron, ¿no? Pero yo seguía añorando mi mar, ¿no? Entonces de repente salió una publicación en Interciencia, recuerdo, de unos investigadores brasileños trabajando en etnoictiología, y cuando la vi quedé maravillado y dije, no vale, yo tengo que ir por esta vía de alguna forma. Veo por allí que está conectada Elizabeth Méndez, una gran amiga. Ella me ayudó a mi retorno al mar. Ya comenzó en tiempos atrás a hacer trabajos en censos visuales de peces, y yo le dije, no vale, yo tengo que entrar por esta área, ¿no? Entonces, de esa manera, pues yo fui llegando primero
nuevamente al mar, que es mi sitio de origen, y posteriormente a la etnoictiología, ¿no? Entonces, bueno, decidí emprender una serie de trabajos en función de esto. Les propuse a algunos estudiantes que me acompañasen con sus con sus trabajos de grado de licenciatura para comenzar a estudiar la etnoictiología en el país, ¿no? Tuve mucha resistencia, sobre todo a nivel del departamento, porque bueno, la gente tiende a no aceptar los cambios, ¿no? A no aceptar que hay nuevas líneas de investigación y nuevas formas de ver las cosas. Y claro, como esto de la transdisciplinariedad no es fácil de entender para aquellos que están encerrados en sus disciplinas, pues fue un poco difícil al principio, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, esas barreras fueron superadas. Y entonces, bueno, arrancamos a estudiar la etnoictiología en el estado Sucre y en zonas aledañas. Entonces, las principales zonas donde hemos trabajado hasta ahora fue la península de Paria. Trabajamos tanto en la zona sur de la península como en la zona norte. También en el sector de los testigos, ahí asesoré a una bachiller, que ahora licenciada, Leo Margarita Torcat, hizo su trabajo allí, ella es de Puerto Santo, entonces tuvimos el enlace para ir a los testigos. Trabajamos también en el Golfo de Cariaco, en la zona de Mochima y las Islas Caracas y en Islas Arapo. Estas personas que están nombradas aquí arriba, pues me acompañaron en ese tránsito y se los agradezco mucho. Me ayudaron a consolidar esta línea de investigación en el país. Y recientemente pues se han incorporado otros investigadores, Jesús Bello, Tania Ramírez, están trabajando, pero más que todo con etnoictiología de aguas continentales de aquí de esta zona. En Araya, Jesús Bello asesoró a algunos estudiantes de bachillerato tratando de incorporarlos en este trabajo, ¿no? Entonces, el resto de la presentación va a hacer referencia a los resultados que hemos obtenido aquí, fundamentalmente en el estado Sucre, y comparaciones súper interesantes que vamos a estar viendo en relación a los hallazgos que hemos hecho en el estado. ¿Qué hacemos en general para estos estudios de etnoictiología? Como estamos abordando algunas zonas donde hasta ahora no se han hecho trabajos de ictiología en general, hay muchas. Venezuela es un país súper mega diverso, entonces tenemos una gran cantidad de áreas donde todavía desconocemos lo que existe, ¿no? Entonces, en función de eso, es frecuente que para arrancar los estudios de etnoictiología se tengan que hacer capturas de peces con nazas, con redes, con diferentes artes o censos visuales. El propósito es precisamente eso, tener una representación parcial de la ictiofauna local y en función de las especies más abundantes que hayan allí, pues establecer preguntas concretas en las entrevistas a nuestros pescadores. Después hacemos dos o utilizamos dos instrumentos de recopilación de información. Aplicamos cuestionarios semiestructurados. Estos cuestionarios eh, son aplicados a todos los pobladores mayores de 10 años. ¿Sobre qué aspectos? Y, alguna gente al principio me cuestionaba esto, ¿por qué mayores de 10 años? Y ya vamos a ver que nos dan sorpresas estos niños de 10 años con lo que saben y lo que conocen en relación con los peces, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué elementos se preguntan allí? Pues primero hacemos un diagnóstico socioeconómico para ayudar a contextualizar cómo están esos pescadores en el área, ¿no? ¿Cuál es su ámbito de vida, ¿no? Preguntamos también aspectos de pesquería y por último, usos de los peces. Entonces, esos cuestionarios llevan esos tres elementos fundamentales. De allí, pues tenemos una información valiosa que nos sirve para decantar a aquellos pescadores que vamos a calificar como los más conocedores. ¿Quiénes son esos más conocedores? Que tienen por lo menos 15 años dedicándose a la pesca como principal actividad productiva y los que han señalado por ellos mismos el 50% o más de las especies que en general han sido registradas como útiles en todos los cuestionarios. Entonces, asumimos ese criterio para establecer que esos pescadores serían los más conocedores. Entonces, a esos pescadores más conocedores se le aplican entrevistas ya
bien particularizadas sobre aquellas especies más importantes en el área. ¿Cuáles son las especies más importantes en el área? Pues las que son más abundantes en su zona, en su entorno cercano, las especies que son los principales objetivos de pesca para ellos y las especies, las principales especies que ellos señalaron como útiles. Entonces, sobre esas especies en particular se hace una entrevista ya más detallada, se toman fotos de esas especies y se les presentan esas imágenes al pescador, con el objeto de que él nos hable sobre caracteres bioecológicos de los mismos, lo que señalábamos anteriormente, dónde se reproduce esa especie, en qué época del año lo hace, qué tipo de hábitat frecuenta, si tiene algún comportamiento particular, si esa especie es peligrosa por algún aspecto, o sea, un montón de elementos que al final nos van a dar una panorámica mucho más clara a nosotros como investigadores de esos recursos, de esas especies. Igualmente se les pide a ellos que clasifiquen esas especies de acuerdo a sus propios criterios. Y entonces ellos pues establecen dentro de su cosmovisión de la ictiofauna, pues establecen criterios para clasificarlos. Eso forma parte, como señalaba anteriormente, de la taxonomía folclórica, taxonomía folk. Con los cuestionarios semiestructurados hacemos lo que se conoce como una aproximación cuantitativa del conocimiento etnoictiológico. O sea, medir el conocimiento pues no es nada fácil, ¿no? No obstante, con esta aproximación nosotros podemos hacer posteriormente análisis estadísticos. ¿Qué hemos hecho? Hemos llevado ese conocimiento general de los pescadores a números. Por ejemplo, el número de especies útiles y el número de usos nombrados por los pescadores son dos elementos que nos dicen un poco cuánto conoce el pescador acerca de los usos de los peces y por lo tanto cuánta es su información etnoictiológica, ¿no? Esas serían las variables dependientes, número de especies útiles y número de usos nombrados por los pescadores. Y luego, pues eso lo podemos contrastar con factores o variables independientes como grupos de edades, ¿no? Entonces, ver entre grupos de edades qué sector en particular, los más jóvenes, los más viejitos o los adolescentes, conocen más o menos con relación a los peces. El sexo, la ocupación entre pescadores y no pescadores, frecuentemente se hace la comparación, y entre localidades. Y con el caso de las entrevistas, esas entrevistas nos sirven a nosotros para comparar el conocimiento tradicional, ese conocimiento ancestral que deriva de generación tras generación, con la información científica. Y es sorprendente cómo coinciden en la gran mayoría de los casos e incluso la información que nos dan nos sirven para generar nuevas líneas de investigación, como vamos a ver también más adelante. Obviamente se hace una caracterización de las comunidades de pescadores para un poco ayudarlos, ¿no? O sea, retribuirles de alguna forma ese conocimiento y ver sus carencias, ¿no? Y la situación en la cual están. En estas localidades, en resumen, obtuvimos que aproximadamente el 60% de los pobladores son mayores de 30 años. En el caso del Golfo de Cariaco, pues es mayor el porcentaje, de 76 a 62%, entre un 63 y un 68% para el momento en que se hicieron estos trabajos que ya son de data anterior, pues tenía estudios básicos, un pequeño porcentaje pues era analfabeta en el sentido de saber leer y escribir, pero tienen conocimiento enorme en otras cosas. El porcentaje de pescadores lo tenemos aquí separado por localidades, ¿no? Vemos que la mayor proporción de pescadores los encontramos en el sector Las Caracas y La Morena, mientras que el menor lo conseguimos en Paria, pero fíjense, el menor lo conseguimos en Paria porque a pesar de que las comunidades que estudiamos eran comunidades costeras, se dedicaban mucho a la agricultura. Había una gran actividad agrícola, ¿no? Pero bueno, aproximadamente un 19% eran pescadores y resulta que esos pescadores eran o fueron los que en su mayoría tenían bote propio. O sea, la proporción de pescadores, repito, para ese contexto y ese momento en que se hicieron estos trabajos, pues el mayor porcentaje de pescadores que tenían bote propio lo conseguimos en Paria, donde contradictoriamente teníamos el menor número de pescadores.
Estas son las principales especies objeto de pesca registradas para todas las zonas estudiadas. Entonces tenemos obviamente la cojinoa, el jurel, tanto el jurel normal grande como el jurel ojo gordo, los catacos, diferentes especies de pargo, el pargo cebal, el pargo dientón, pargo rojo, el pargo llamado guasinuco o pargo caballo, el corocoro, diferentes meros cuna de distintas especies, la catalana, por supuesto, la sardina, no podía faltar la sardina, distintas especies del género mujil, incluyendo la lisa y el lebranche, y el popular tajalí, Trichurus lepturus. Estas son las principales especies que ellos registraron como objetivo fundamental de pesca. Pero cuando analizamos eso en detalle y lo llevamos a el plano geográfico, a las comparaciones geográficas, nos conseguimos con cosas que no nos esperábamos, ¿no? Por ejemplo, hubo diferencias sustanciales entre, no, eso no quiere decir que estas especies no se pesquen en otros lados, pero en términos de cuáles son sus principales objetivos de pesca, desde la visión del pescador nos conseguimos con cosas como que en el caso de Paria en particular hubo 19 especies citadas solo en esa zona como principales objetivos de pesca. Y resulta que la cabaña de dientes, sarda sarda, que el cabaña de dientes, le dicen cabaña blanca en algunas otras zonas, no la registraron ellos como principal objetivo de pesca, cuando por estas áreas es una de las, sobre todo en Mochima y en esos sectores aledaños, es una de las principales capturas que se hacen, ¿no? En Paria encontramos entonces otras especies dentro de esas 19, dentro de la familia Aridae, Cianidae, donde están la petota, la curvina, la curvinata, raya también, diferentes tipos de raya, algunos sapos, los encontramos también acá como principales objetivos de pesca y nos llamó la atención la paguara, Chetodicterus faber, conjuntamente con el Megalops atlanticus, el sábalo. Esos fueron especies que las nombraron los pescadores como principales objetivos de pesca solamente en la zona de Paria. Después nos llamó también la atención que en la zona norte del Golfo de Cariaco, que fue donde trabajamos, no señalaron como principal objetivo de pesca a la barracuda, ni tampoco al cunaro. Por lo tanto, estamos viendo que hay particularidades bien importantes asociadas obviamente a las diferentes regiones que tiene nuestro estado Sucre, en el entendido de que este estado es el límite entre la influencia de toda la plataforma continental de aguas oceánicas y el mar Caribe, ¿no? Estamos ahí en la confluencia entre esos dos grandes ambientes. En la zona de las Caracas y La Morena y el área de Mochima no hubo ninguna especie que fuera exclusiva de esa zona. Y fíjense, en un sector muy cercano, que es el sector de las Islas Arapo, pues allí hubo 3 especies citadas solo para esa zona como principales objetivos de pesca, destacando entre ellas la Sierra Canalera, también conocida como peto, Cantosibium solandri, y el palagar. Entonces, bueno, se puede ver cómo, a pesar de que uno tendería a asumir que el Estado Sucre es toda una sola entidad en términos pesqueros, hay diferencias bien importantes en cada zona. Pasemos ahora al plano de los usos de los peces, ¿no? Entonces, empecemos por los usos medicinales que han sido reportados por los diferentes pescadores que entrevistamos. Aquí hay resultados de algunos trabajos, no de todo, porque era imposible meterlo en una sola presentación, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense, tenemos primero como antiasmático, nuestros pescadores reportan usar como antiasmático a el caballito de mar. Usan el cuerpo entero del caballito, de las dos especies de caballitos más frecuentes. Lo que hace es que se seca al sol, se tritura y se consume como té, o a veces se seca al sol. Luego se coloca en un vaso de agua y ese vaso se toma en ayunas para tratar el asma. En el caso de nuestros pescadores le dicen cazón a distintas especies, no solamente al cazón clásico que nosotros podemos conocer, ¿no? Entonces se usa el hígado que se coloca al sol para que destile aceite y también se coloca la cabeza del tiburón cocido en agua, también se usa con estos fines, ¿no?
Después tenemos la raya, las diferentes especies de rayas que se colocan al sol, el hígado para que destile aceite y también tiene propiedades antitusígenas, no solamente para el asma, sino para la tos. Y ellos señalan que puede mezclarse con cebolla morada. Y un caso bien curioso, el de la rémora, que creo que es un primer registro este, ¿no? De esta especie, que el cuerpo entero también se seca al sol, se tritura y se consume como té para tratar el asma. Luego, como antiséptico y antitetánico, algo bien importante, porque nuestros pescadores se van en esas campañas largas de pesca a zonas remotas donde no tienen acceso a ningún tipo de atención médica, y entonces allí pues hacen uso de la biota que tienen a la mano, ¿no? Para curar sus heridas, etcétera. Entonces, la grasa visceral de diferentes especies de meros, cunas y de pargos, se coloca al sol para que destile aceite, pues, y luego de manera tópica es aplicada. Igualmente se hace con la grasa del robalo y también con el hígado de la raya. Bueno, después tenemos otros tipos de usos diversos, ¿no? Por ejemplo, para tratar niveles de colesterol o para resolver los niveles de colesterol, para la litiasis renal, por ejemplo. Fíjense, este caso es bien particular, el de la litiasis renal, porque se usan los otolitos. Y varios pescadores señalaron que tienen que ser 7 otolitos en particular. El número 7, que es un número que tradicionalmente se usa en muchas cosas, pues está aplicado aquí. Se cuecen en agua y esa agua se ingiere eh, eh, para tratar problemas de litiasis renal. Esto lo reportan para el roncador, lo reportan también para el roncador Micropogonia furneri, ¿no? Que es ciánido, pero también lo reportan para un hemúlido Pomadacis crocro. Y este tipo de tratamiento de la litiasis renal con otolitos de peces ha sido registrado desde el siglo XVII por los curanderos de esa época, curanderos locales de esa época. Entonces se ve cómo ha permanecido en el tiempo, ha ido transmitiéndose de forma oral en el tiempo hasta la actualidad. Luego, para elevar los niveles de hemoglobina, se usa la sardina, el cuerpo entero, señalan los pescadores, que se puede consumir en consomé, en sopa, ingerido, y eso pues ayuda a elevar los niveles de hemoglobina. Para la osteoporosis también, la sardina, el cuerpo entero, se seca al sol y después se licúa con leche. Entonces, bueno, coma sardina, que ya vemos que es bien importante, ¿no? Para diferentes, no solamente porque es un alimento sabroso y rico, a mí me encanta la sardina, por acá le decimos arenque, ¿no? Mi filetico de arenque tostadito, eso es divino, pero ya vemos que tiene otras propiedades. Después, bueno, aquí hay otros usos que son distintos al medicinal. Tenemos en primer lugar el uso como afrodisíaco de el marao cabeza de fósforo, Hemiranthus brasiliensis, y también Hemiranthus balao. El cuerpo entero se cocina y se ingiere. Y el sapo charneta, Scorpaena plumieri. Entonces, bueno, ya sabe, si usted tiene algún tipo de problemas de esta naturaleza, no gaste dinero en medicamentos costosos. Cómase una buena sopa de sapo charneta o de marao y verá cómo lo resuelve. Después, como amuleto, pues tenemos, por ejemplo, los otolitos de la petota, del roncador, tenemos la lengua de las rayas y la mandíbula del tiburón, de diferentes especies de tiburón. Es frecuente que ellos los usen se lo colocan en un collar y son empleados como amuleto para la buena suerte. Algunos dicen que cuando llevan su collarcito, pues pescan más cosas, repito, que forman parte de la cosmovisión de nuestros pescadores y por lo tanto de su cultura. Dientes de tiburón también es frecuente verlos colgados de su cuello, pues arreglados y colgados de su cuello. En la preparación de utensilios también los pescadores señalan que las aletas de tiburón las usan para, luego de ser procesadas, emplearlas como hilo de sutura. Lo que señalábamos, están por allá lejos en nuestras islas oceánicas donde el acceso es remoto y es bien difícil,
se les presentó una cortada importante, bueno, tienen su hilo de sutura preparado por ellos mismos a partir de sus recursos pesqueros y luego se echan los elementos de la grasa visceral para evitar infecciones, ¿no? Algo vital para su subsistencia y para poder seguir haciendo sus actividades. También hay un caso bien curioso con este animalito que se llama Esferoides spengleri, conocido como matagato, ese es el nombre común, que también le dicen tamboril, cuyo hígado es bien venenoso, es una de las toxinas más potentes que hay en el planeta, la tetrodotoxina. Entonces, ¿qué hacen los pescadores? A veces hay gatos salvajes en las zonas donde ellos se encuentran que se comen los pollos, las gallinas que ellos están criando allí, y entonces la única manera de controlar los que tienen, gatos, zorros, etcétera, es que pues le colocan el hígado de estos pececitos con algún otro tipo de alimento, y bueno, a alguna gente le resultará cruel, pero para ellos es la forma de salvaguardar sus pollitos, sus gallinas, sus huevos, sus principales alimentos conexos a los alimentos de origen marino. Bueno, también tenemos para defensa personal, a pesar de que pareciera algo así un poquito, pero lo usan nuestros pescadores. Nuestros pescadores toman el rabo de la raya y del chucho, lo secan al sol y los emplean como arma de defensa, como látigo. De hecho, hubo un caso en una oportunidad por la costa de Paria de una de estas riñas locales y tal, y una persona sacó un látigo de esto y fue terrible, ¿no? Lo que causó. Pero bueno, es parte, como decimos, de sus costumbres, ¿no? Después, como profiláctico, el aguijón de las rayas lo secan, lo limpian y lo usan para sacar liendres y piojos del cabello, sobre todo de los niños. Es muy frecuente ver en las orillas de playa, pues con estas estructuras en forma de aguijón de las rayas que tienen una serie de dientecitos y al final son como un peine muy fino, pues sacándole liendres y piojos a los niños en esa zona. Luego tenemos el uso ornamental, por ejemplo, diferentes especies como caballito de mar, cachúa, gallineta, el globo erizo, las isabelitas, el mismo pez murciélago, que es un pez sumamente raro y extraño, ¿no? O sea, en su forma. Se secan al sol y los emplean como adorno en sus casas. También lo hacen con el rabo de la raya y, por supuesto, con la mandíbula del tiburón. Y en la aleta caudal del jurel también en algunos casos, sobre todo cuando son jureles muy grandes, pues las secan y las tienen allí de adorno. Eh, Igualmente con las escamas de loros, de peces loros y de sábalos, pues los pescadores las secan y con ellas hacen, por ejemplo, zarcillos, collares y otros accesorios o adornos para el hogar. Los zarcillos incluso los venden. Es frecuente ver los zarcillos hechos de escamas, sobre todo escamas de loro, vendiéndolas en playas, en Margarita, en zonas con alto arribo de turistas. Bueno, luego que tenemos toda esa información, es necesario categorizar a esas especies y para ello se aplica lo que se conoce como valor de uso. Es una fórmula bien sencilla, sería la sumatoria del número de veces citada como útil esa especie dividido entre el número de informantes. Y en función de eso, entonces, ¿qué tenemos? Aquellas especies que más veces han sido citadas en promedio. Por lo tanto, son las especies que, oye, es difícil que si tantas personas indican que esa especie se usa con un fin, eso sea errado. Por alguna razón, mucha gente utiliza esas especies para esos fines. Por lo tanto, de allí sacamos las especies con mayor valor de uso. En el caso de los usos medicinales, las especies con mayor valor de uso fueron los caballitos de mar, los pargos, esta especie en particular, que se llama Emulon album, que tiene nombres vulgares o nombres comunes como el pargo blanco, también se le dice quechi, que la registraron específicamente en la localidad de la Jarapo, de las Islas Jarapo, y de la cual vamos a hablar un poquito ahora. Y la raya evidentemente es una especie con altísimas propiedades. De hecho, el uso del aparato venenoso de la raya ha sido registrado desde la época de los romanos
como una herramienta para curar el dolor de muelas. Entonces, imagínense desde dónde vienen estos usos de estas especies y desde dónde se conoce que estas especies tienen importancia con fines medicinales. Luego tenemos un conjunto de peces con mayor valor de uso, pero en otros usos no medicinales. Y entre ellos, pues tenemos, como ya decíamos, el famoso matagato, Esferoides spengleri, los tiburones, los cazones y tiburones. Eh, Tenemos luego el sábalo, el Megalop atlanticus, la raya, Daciatis, diferentes especies de Daciatis, la sardina tuvo mayor valor de uso de otros usos y el chucho. Bueno, hagamos ahora un poquito de comparaciones entre el etnoconocimiento, o sea, esas aproximaciones que hicimos nosotros desde el punto de vista cuantitativo para poder hacer análisis estadístico, nos pudieron llevar en algunos casos a contrastar qué conocen los hombres respecto de lo que conocen las mujeres con relación a los peces y a los usos de los peces, ¿no? Entonces encontramos cosas bien curiosas, porque en el mismo estado Sucre, fíjense, en el caso de la región de Paria, hombres y mujeres conocieron por igual o dieron información por igual en relación a la etnoictiología. También pasó así en el sector de Mochima y Las Caracas. Pero en la zona del norte del Golfo de Cariaco, los hombres conocieron más que las mujeres, tanto en términos de número de especies útiles como en términos número de especies útiles registradas, como en términos de números de usos. Y nos surgió algo, estos tres resultados son esperables. Uno tiende a asumir a priori que como el hombre es el que más pesca en algunas comunidades, no en todas, entonces pues pudiera tener mayor conocimiento el hombre que la mujer. Pero encontramos que en muchas otras áreas la mujer también realiza una intensa actividad pesquera, entonces conocen por igual. Pero fíjense, en el caso de la jarapo, las mujeres conocieron más que los hombres. La cantidad de uso y de especies útiles reportadas por las mujeres fue mayor desde el punto de vista estadístico, con base en los análisis que hicimos, que los hombres. Y esto, bueno, pudiera estar relacionado con que las mujeres aquí en esta zona también pescan y además de eso, pues, están más ligadas por la tradición cultural que tenemos nosotros al cuidado de los niños. Igualmente, cuando los comparamos, el conocimiento etnobotánico, perdón, en términos de las edades, de los grupos de edades, pues lo que comúnmente sucede es que sea menor en jóvenes, o sea, los más jóvenes, porque es algo que se va adquiriendo con el paso del tiempo, pues conocen menos que las personas mayores, ¿no? Pero resulta que en el caso de la Jarapo, también una comunidad que se distingue muchísimo del resto, ¿no? Algo bien curioso, pues fue igual entre las distintas edades. No hubo diferencia entre lo que saben las personas mayores y lo que saben los adolescentes entre 10 y 18 años con relación a usos de los peces. Esta zona también en particular fue la zona que registró mayor número de usos y mayor número de especies reportadas como útiles. Por lo tanto, es una zona de particular interés etnoictiológico e interés pesquero y que deberíamos abordarla con más detalle. También en las Islas Arapo conseguimos algo bien interesante. Conseguimos ese registro de Emulón album que les decía, el queche o pargo blanco, que es un emúlide. Se le dice pargo blanco, pero no tiene nada que ver con los lutjánidos. Fue una de las especies con mayor valor de uso y los pescadores señalaron emplearla con fines antisépticos, antitetánicos y cicatrizantes, fundamentalmente su grasa visceral. E igualmente en las Harapos nos pasó algo bien curioso, ¿no? Que en otras localidades señalaban la petota, el roncador, para emplear sus otolitos en función de tratar enfermedades y dolencias renales, pero aquí conseguimos que lo que emplean son los otolitos de los loros para los cálculos renales. Y una de las cosas que pensamos que puede estar marcando pautas aquí es que la gente en las Islas Arapo, cuando sale a la puerta de su casa, lo que tiene enfrente es un arrecife coralino y, por supuesto, peces loro que los ven a diario, pues, de manera cotidiana. Entonces, es probable que debido a ello sean los loros y no otras especies las que se usen allí
para extraer los otolitos y aplicar remedios para tratar enfermedades renales. Luego, cuando comparamos entre localidades, nos conseguimos que en el caso de la zona de Las Caracas, La Morena, hubo diferencias claras entre las localidades estudiadas, mientras que en la zona del Golfo de Cariaco y en la zona de Paria, incluso fíjense, estas dos zonas tan alejadas de Paria y con características geográficas del mar en sí muy distintas, pues no tuvieron diferencias en términos del etnoconocimiento. Después, otra de las cosas, como decíamos, que se hace cuando trabajamos en las entrevistas es solicitarle al pescador que clasifique los peces en función de sus propios criterios, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de tantas que hemos hecho de las clasificaciones, ¿no? Aquí es respecto al tipo de sustrato que ocupan los organismos y entonces, por ejemplo, encontramos peces de arrecife exclusivamente, como el cunaro, la cabrilla, la cachúa, etcétera, peces que están tanto en arrecife como en arena, la cojinúa, el lorito verde, corocoro, lebranche, raya, y peces que están en manglares. Peces exclusivos de manglar no nos registraron ninguno en este trabajo en particular, ¿no? En otras localidades sí. Creo que esto es de esa zona precisamente de las Islas Arap. Y bueno, el caballito de mar como un pez que está tanto en manglar como en arena, algo que es evidente, asimismo lo conseguimos nosotros frecuentemente. Esta información entonces se contrasta con la información científica que ya hay respecto a los registros en los diferentes hábitats. Luego, sobre qué consumen, ¿no? ¿Qué comen los peces? Entonces tenemos peces que consumen otros animales. Tenemos esto, el futre, el mataperro o matagato, que es el mismo, la isabelita. Peces que consumen otros peces, donde está la cojinúa, la barracuda, etcétera. Y peces que consumen, por ejemplo, plancton y algas, donde tenemos la sardina. La sardina obviamente no consume algas, pero el pescador lo asumió así, pues que en ese grupo metió al grupo de peces que comen tanto plancton como algas, ¿no? Entonces, bueno, son aproximaciones que hacen ellos desde su visión y que resultan bien útiles para la investigación científica. Luego, ellos tienen clarísimo los peces que son ovíparos y los que no, los que son ovovivíparos o que también son vivíparos, o sea, es decir, aquellos que paren, así los llaman ellos, ¿no? Como la raya, el tiburón y el cazón, y peces que ponen huevos, como toda la gran cantidad del resto de especies de peces. Luego también, este es otro tipo de clasificación que hicieron en relación a si los peces están solitarios, forman pequeños cardúmenes o forman grandes cardúmenes, ¿no? Entonces, entre los peces solitarios señalan a la cabrilla, el lenguado, el caballito de mar, la gallineta, la raya, y peces que forman cardúmenes pequeños, entonces allí meten al dorado, a los loros, al loro tabla es un lábrido, Alicueres radiatus se llama, y al sábalo, ¿no? Y luego peces que forman grandes cardúmenes, donde obviamente está la sardina, la cabaña, la cachorreta, la cojinoa, jurel, etc. Conseguimos algunas cosas bien interesantes cuando estábamos haciendo estos trabajos que no solamente tienen que ver con lo que saben los pescadores, sino que, como yo les señalaba, hicimos en algunos casos censos visuales de peces, en otros casos capturas con nazas, con redes, ¿no? Entonces, hallamos cosas importantes. Por ejemplo, en el sector de las Islas Arapo, registramos por primera vez para la costa venezolana, porque ya estaba en la zona insular oceánica, esta especie Coryphopterus personatus. Igualmente lo hicimos con Cantidermis suflamen, esta especie de cachúa, que como ya les digo, pues como ya les dije, estaba indicada solamente para la zona insular y no para la costa. Además de eso, la información que nos dieron los pescadores sobre el torito fue bien interesante. Ellos dicen que del torito se puede consumir cualquier parte del animal menos el pedúnculo caudal, porque señalan que el pedúnculo caudal es venenoso. Nosotros tomamos muestras del pedúnculo caudal, es algo que está por validarse. En un momento tomamos muestras del pedúnculo caudal e hicimos ensayos en el laboratorio de química de la UDO para ver su efecto sobre ratones y vimos efectos bien importantes sobre los ratones.
se estaba tratando de aislar los componentes de ese pedúnculo caudal, pero bueno, producto de la situación país que hubo en su momento, de todo lo que hemos vivido y lo que pasó en la Universidad de Oriente, pues ese trabajo no pudo continuar. Pero es una línea bien interesante que sobre todo a la gente que trabaja específicamente con el área de bioquímica le recomiendo, ¿no? Estudiar el pedúnculo caudal del torito, ¿no? Y ver qué toxina hay allí y que potencialmente pueda ser utilizada después con fines farmacéuticos, con fines medicinales. Bien, para terminar, quiero agradecer el financiamiento que por parte del FONACYT recibí para estos trabajos. Esto formó parte de un proyecto PEI que me fue aprobado en su momento. La Agencia Española de Cooperación Internacional también colaboró, sobre todo con los traslados a la zona de Paria y evidentemente a los pescadores artesanales del estado Sucre, sin quienes era imposible hacer este trabajo. Son el elemento central y, como ya les he dicho, parte de mi esencia, de mi familia, porque yo vengo de la actividad pesquera desde muy temprana edad. Concluyo entonces diciendo esto que escribí en estos días y que me parece que resume lo que yo siento al respecto. Se los leo con su permiso. La sabiduría de nuestros pescadores es infinita. Fluye desde las mismas profundidades del océano entre faena y faena, irradiada de sol y preservada con sal, trascendiendo generaciones, nutriendo la ciencia. Muy bien, espero que les haya gustado la presentación y quedo atento a cualquier pregunta al respecto. Profesor, primero, soy una persona muy agradecida por este panorama tan entrañablemente lleno de amor y cariño por el mar, y en especial con el respeto a la sabiduría ancestral que nuestras pescadoras y nuestros pescadores han ido contribuyendo para tener una imagen del mar y un conocimiento mayor. En especial la forma en que se presenta la información que nos entregan los pescadores y las pescadoras, y en contraste con el conocimiento que el mundo científico también se hace ese gran aporte. Esto se lo digo porque este es uno de los intereses más importantes que el Ministerio de Pesca y Agricultura, y en especial del CENIPA, el Centro Nacional de Investigación en Pesca y Agricultura, queremos proveer. Porque es ese encuentro de saberes, ese encuentro de conocimiento científico, ese encuentro del amor por un recurso del que tenemos el ombligo enterrado, bien sea en el mar, o tenemos también ese conocimiento cercano a un recurso que ha estado siempre ahí acompañando a toda la humanidad y que ha proveído mucha proteína, mucha información, muchos elementos medicinales, muchos elementos de encuentro, de arte, de sabiduría y en especial de poesía. Porque siempre diré que estar cerca del mar nos llena de amor porque es una inmensidad que nos sorprende día a día. Hasta la fecha, podemos decirle a todas las personas que están conectadas en este momento, hablamos de unas más o menos 74 personas, 77 personas en este momento, que por favor apaguen su micrófono y que todas las preguntas las vamos a recibir por escrito, la escriben en el chat del Zoom y nosotros las iremos organizando para dárselas a las personas. Hasta la fecha tenemos algunas preguntas, profe, ya lo tenemos por aquí anotado, y les recuerdo que tienen que escribir por por el chat del Zoom y que estamos saliendo por @CENIPA en Instagram y en YouTube. Esto es importante para las personas que se conectan en este momento o se están conectando. La presentación, el video se va a colocar en YouTube para que tengan acceso a todas las personas que quieren interactuar con ustedes. Una primera pregunta, profesor, que tenemos por acá es, nos escriben y nos preguntan, ¿cómo se transmite el conocimiento ecto y biológico de generación en generación en las comunidades pesqueras? A partir de su estudio, le repito, ¿cómo se transmite el conocimiento ecto y biológico de generación en generación en las comunidades pesqueras? Se transmite fundamentalmente de forma oral, es decir, el padre o el abuelo, generalmente la persona de mayor edad, involucra desde muy temprano al niño y al adolescente en las prácticas de pesca
y a medida que va involucrándolo en las prácticas de pesca, lo va involucrando también en el conocimiento del recurso y por lo tanto le va generando estos saberes que a él mismo se los pasó su padre o su abuelo y a ellos los correspondientes. Por lo tanto, va pasando de manera oral, generación tras generación, y ese es el peligro. El peligro de ello es que si la gente abandona la pesca por alguna razón, porque se va a centros urbanos a buscar mejores formas de vida o porque, oye, les llega el desarrollo, entonces ya no se ven tan dependientes de esa biota, o porque hay procesos de transculturización, sobre todo en aquellas zonas donde hay una intensa actividad turística, etcétera. Entonces ese conocimiento se puede ir perdiendo si no dejamos un registro escrito. Entonces, por eso es que es tan importante este tipo de trabajo, para que dejemos un registro escrito y que ese valor cultural tan importante pues se preserve en el tiempo. Profe, por aquí nos incorporan otra pregunta, que dice, ¿qué creencias y mitos están asociados a la pesca en las diferentes culturas pesqueras en Venezuela y cómo influyen en las prácticas y decisiones de los pescadores? Le repito, Perdón, perdón. la última parte no la escuché bien. Le repito, ¿qué creencias y mitos están asociados a la pesca en las diferentes culturas pesqueras de la zona que usted estudió y cómo influyen en las prácticas y decisiones de los mismos pescadores? Bueno, esto es muy diverso, o sea, a pesar de que tenemos una, una idiosincrasia del pescador, como en general, ¿no? Del pescador venezolano, como hemos visto, hay diferencias locales muy marcadas y muy importantes. Entonces, establecer una idea general para todo el pescador es imposible, es muy complejo, ¿no? Pero bueno, hay particularidades, como ya les decía, una de las cosas clásicas de nuestro pescador que tiene que ver con sus creencias y es que se encomiendan siempre a la Virgen del Valle antes de salir al mar, ¿no? Eso es una cosa clásica. Entonces conseguimos en algunos casos pescadores que tenían en su casa una escama grande, es un caso en particular, una escama grande de sábalo donde aparecía una silueta que semejaba a la imagen de la Virgen María y ellos la tenían allí con muchísima devoción para ello, ¿no? Entonces tenemos por una parte eso, ¿no? Después por otro lado tenemos algunos casos como que un pescador nos comentó que si alguien tenía problemas con él, porque a veces hay competencias entre ellos, competiciones entre ellos por los lances, etcétera, ¿no? Entonces que el pescador hacía un rezo, una cosa, y enterraba un jurel en tal sitio, y eso hacía que ese otro pescador pues no pescase, o sea, tuviese mala suerte en la pesca, cosas así, ¿no? Y después hay algunas creencias que pudieran tener asidero científico bien importante. Por ejemplo, yo recuerdo en mis primeros viajes de pesca a la zona de Paria, que los pescadores cuando sacaban guasas, mero guasas, que es una especie que hoy en día está amenazada, pues, pero bueno, en ese tiempo se pescaba muchísimo, ¿no? Entonces, cuando sacaban meros guasas, ellos, si había luna en ese momento, la tapaban inmediatamente porque aparentemente la presencia de esa luna o la irradiación de esa luna podía dañar más rápido o acelerar el proceso de descomposición de la carne del animal. Entonces, así pues, hay un conjunto de elementos mágico-religiosos, de elementos culturales, de elementos costumbristas de nuestros pescadores que tienen que ver con la actividad, que van a estar relacionados directamente con la actividad, así como prácticas de pesca, que la pesca de jurel, por ejemplo, con el vigía, el vigía pendiente del lance, hoy en día se han incorporado los careteros que antes no existían, etcétera. Entonces, todo eso forma parte de una tradición en el método de pesca, en la forma de pesca. Las nazas actuales han derivado de cestas clásicas que ancestralmente las utilizaban nuestros indígenas, ¿no? Y así sucesivamente. Profe, por aquí hay un interrogante. Le dice, ¿qué investigaciones se tienen a nivel continental sobre etnoictiobiología? Muy bien, fíjense, el país potencia en América con la etnoictiología es Brasil. Yo, de hecho, las primeras investigaciones
que me llevaron a mí a este mundo fueron en Brasil. Hay varios autores, Costaneto, Begosi, hay varios autores. Cuando yo les comentaba que al principio tuve resistencia en el seno del Departamento de Biología de la universidad, ¿no? Donde yo estaba, sobre todo de la gente que estaba en la comisión de trabajos de grado, a que yo hiciera esos trabajos porque decían que no eran biológicos, todo un tema, no me quedó más remedio que publicar una gran cartelera en el departamento, lo tuve que hacer con tesis de maestría, de doctorado y tesis de licenciatura en el área y publicaciones. O sea, hay muchas publicaciones científicas y todas ellas, en su mayoría, eran de Brasil. En México también es un país importante, un país potencia con eso, y a raíz de nuestros trabajos, pues se han empezado a ampliar el espectro de acción y la consolidación de los esfuerzos brasileños, obviamente también, y hoy en día tenemos en diferentes países, pero los pilares fundamentales de ese trabajo son Brasil, seguido de México. Y bueno, nosotros que estamos empezando por acá, yo quisiera que todo este montón de gente que me está oyendo el día de hoy, que se los agradezco muchísimo que hayan participado, pues, oye, asuman la metodología como propia, estoy a la orden para colaborar con ellos y que esto se empiece. Es más, esto debería ser una tarea cotidiana del ministerio, de nuestro personal del ministerio. Así como se van a hacer las evaluaciones de pesquerías en las distintas áreas por intermedio de la gente del INSOPESCA, pues nosotros deberíamos, el CENIPA, conjuntamente con el INSOPESCA, tener esto como una actividad cotidiana porque es muy importante. Entonces, por aquí hay otra pregunta que habla de qué registros tenemos de saberes ancestrales que hoy por hoy perduran como registros específicos de estos saberes ancestrales en su investigación. ¿Qué Bueno, registros? ya señalaba algunos casos particulares, por ejemplo, esto de los otolitos con fines medicinales, para tratar enfermedades renales, el uso de otolitos para tratar enfermedades renales, data, los registros que tenemos, porque a lo mejor es de mucho antes, ¿no? Pero los registros que tenemos datan del siglo XVII. Entonces, imagínense todo el tiempo que ha perdurado ese uso. Por alguna razón ha perdurado tanto en el tiempo. O sea, debe tener algún tipo de validez. No puede ser simplemente un invento de un pescador, sino que es algo que tiene su sustento, ¿no? También la raya, como señalaba, la raya, el aparato venenoso de la raya ha sido registrado desde la antigua Roma con fines medicinales. Entonces son conocimientos ancestrales que han ido pasando de generación tras generación y que hoy en día forman parte de la cultura de nuestros pescadores y debemos sobre todo hacer este tipo de investigaciones para que no se pierdan el tiempo y quede como registro escrito. Aquí hay otra pregunta que es importante, ya vamos a ir reduciendo las preguntas bastante. ¿Cómo se puede utilizar el conocimiento etnobiológico para promover la conservación y gestión sostenible de los recursos pesqueros? Te repito, profe. ¿Cómo se puede utilizar el conocimiento etnobiológico para promover la conservación y gestión sostenible de los recursos pesqueros? Bueno, esto o sea, uno de los principales ejes de acción que tienen este tipo de estudios es precisamente ese, un manejo apropiado del recurso pesquero. Fíjense bien, nosotros tenemos algunas normativas que regulan la pesquería de cierto tipo de especies, ¿no? Caso pulpo, caso sardina, etcétera, ¿no? Entonces, con el caso del pulpo en particular, yo de hecho saqué en mi Instagram saqué una publicación al respecto donde hacía un llamado en su momento que me pareció excelente, que fue bien acatado, porque los pescadores señalan que arranca el periodo de pesca del pulpo, sobre todo los buceadores, y consiguen, ese es un conocimiento que tienen ellos, ¿no? Entonces consiguen huevos de peces en el techo de la cueva. Entonces algo está pasando, debemos evaluar si efectivamente eso es así. Claro, es muy distinta la pesquería del pulpo con la potera clásica a la pesquería en buceo. Con la potera, si la hembra está cuidando el huevo, jamás va a salir de la cueva para agarrar el señuelo, ¿no? Pero el problema con la pesca de buceo es que se saca el pulpo de la cueva, ¿no? Un tema bien particular, pero un poco para entender, ¿no? Que bajo la óptica del pescador se está mandando un mensaje de que hay que revisar el sistema de veda que está establecido. Eso
pasa también con otros rubros, langosta, etcétera, ¿no? Además de eso, el pescador tiene la visión de en qué claramente, eso lo tiene él clarito, de cuándo se reproduce una especie en particular, en qué momento se reproduce, en qué áreas se reproduce. Entonces, no solamente nos sirve para manejo de pesquerías, sino sirve también para el diseño de políticas y de nueva gestión de áreas marinas protegidas. Si, oye, si el pescador te está diciendo que en una zona en particular es un sitio donde hay agregaciones reproductivas de importancia de una especie y queda aledaña al parque, vamos a incluir esa zona dentro del parque nacional, cosas por el estilo. Entonces, evidentemente que tiene una utilidad impresionante y por eso es que yo considero que debería ser una tarea cotidiana de todos nosotros desde el ministerio, pues hacer este esfuerzo por registrar esta información. Profe, por acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre los científicos y los pescadores en el estudio de la etnoictiología? Bueno, tiene que ¿Cuál ver es la con esta. importancia? Sí, ya escuché perfectamente. Y agradezco la pregunta porque tiene que ver con esto mismo que estamos hablando. O sea, esto es un feedback. O sea, eh, yo le otorgo información al pescador yo como científico y el pescador me otorga a mí información y ambos nos nutrimos de ello. Y al final entonces tenemos una visión mucho más amplia, mucho más integrada, mucho más holística, una visión, como ya decía anteriormente, transdisciplinaria e incluso ahora tomando esos conocimientos ancestrales sobre ese recurso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el último caso que señalaba yo del pedúnculo caudal del torito, eso es algo que no se ha estudiado. Entonces, el pescador te da una información que te abre la puerta para líneas de investigación bien importantes que posteriormente pueden conllevar a desarrollos de productos farmacológicos de mucha importancia para curar dolencias de los seres humanos. El punto de partida de toda la medicina medicina farmacéutica actual es la medicina natural. Todos los compuestos derivan de productos naturales en su gran mayoría. Bueno, hoy en día hay compuestos sintéticos, obviamente, ¿no? Pero su punto de partida fueron productos naturales. Entonces, el pescador te está diciendo sobre qué trabajar. Estas especies que nosotros estamos señalando aquí con el principal, con especies con mayor valor de uso medicinal, son las especies objeto de estudio para productos naturales, para la obtención de medicamentos. Estos serían los principales objetivos. Entonces, la información que nos dan es valiosísima en todos los ámbitos. Hay muchas interrogantes, pero también ha sido extensa la exposición, muy clara, muy precisa. Creo que Me quedamos disculpan si a lo mejor, me disculpan porque como me entusiasma tanto, a lo mejor me extendí mucho. contrario, gracias. Eso es lo que necesitamos, conversando y seguir creando esta red de conocimiento ancestral entre nuestros pescadores y todo el conocimiento científico disponible. Y una persona que tenga, como en la frase que usted nos dijo, me encantó eso del pescador que estudió, que tiene ese corazón allí adentro y sigue estudiando en este tema. Con esto queríamos cerrar la presentación del día de hoy, comentarles y agradecerles a todos los que se conectaron de una u otra manera y en especial al doctor Fariña por esta excelente presentación que nos llena de amor. Muchas gracias, profesor. Nos vemos en Gracias a el usted. próximo seminario.